Hoy estamos renovando votos por el pensamiento, renovando votos por la libertad, renovando votos por la crítica y el derecho a ella, renovando votos en contra de los pensamientos hegemónicos, por buenos que estos parezcan, porque cuando los pensamientos se vuelven hegemónicos empiezan a morirse. Entonces, cuando pensamos en cómo celebrar estos 20 años del Ateneo Porfirio Barbajacob, pensamos también en ese poema que Porfirio recuerda que él era una llama al viento. El poema es bastante frágil al final porque dice, y el viento la apagó. Pero de pronto, mientras dure, mientras que estemos, pues ojalá que no se apague. Y en parte este encuentro con el profesor Onfray es para que la llama siga viva. Y por eso así estamos celebrando los 20 años de la Corporación Ateneo Porfirio Barbajacob. Y por eso todos los que están aquí, profesor, todos han puesto algo para que esa llama siga viva durante todos estos años. Cada uno de ustedes hace posible que la llama al viento, que hace posible que el profesor esté acá, también su bella voluntad. Le tocamos mucho la puerta, le agradecemos mucho a la señora Dorotea, con quien todo el tiempo estuvimos haciendo correos electrónicos para que hablara con el profesor, y les recuerdo a ellos dos y a ustedes se los cuento que el día 2 de octubre del año pasado, cuando por fin nos dijeron que sí iban a venir, yo les expresé a ellos que nos habían ocasionado, como dice Gesualdo Bufalino, el orgasmo de las lágrimas. El orgasmo de las lágrimas, porque sabemos que aquí hay muchas personas, no solamente nosotros, que queremos, necesitamos y suscribimos muchas de las ideas que el profesor propone como una filosofía, ¿cierto? Una vida imbricada con la filosofía, y una vida que vive la filosofía y apuesta por ella. Bueno, sin más, agradecemos muy especialmente a la secretaria de Cultura Ciudadana, María del Rosario Escobar, quien, gracias a ella también es posible, y gracias a Mayo por la Vida, que también hace posible este encuentro, la idea de la relación entre el Estado, la cultura, a veces es buena, a veces es de mirarse de reojo, a veces es de saludarse de lejitos, a veces son abrazos. Nunca es bueno que la gente de la cultura estemos demasiado cerca de la gente del poder, y nunca es bueno que la gente del poder también esté demasiado cerca de la gente de la cultura, porque esos abrazos a veces también marchitan, tanto a unos como a otros, ¿no? O sea, es bueno que la gente que tiene el poder se relacione con la gente de la cultura, pero no necesariamente que los use, y también es bueno que la gente de la cultura se relacione con la gente del poder, pero no es bueno que se vuelvan gente del poder, cada uno en su lugar. Nosotros pretendemos estar siempre en nuestro lugar, pero en esta ocasión agradecemos muy especialmente a María Rosario Escobar, a la Secretaría de Cultura Ciudadana y a la Alcaldía de Medellín, que se unieron a este propósito de que el profesor Onfray esté aquí, y a través del proyecto de Mayo por la Vida, que también celebramos nosotros. Estas dos jornadas serán hoy Ciudadanos para la Rebeldía. Es un poco, cuando leímos la política del rebelde, nos pareció que era algo fantástico, que sería bueno que el profesor un poco nos hablara de eso, y mañana hablaremos del tema del hedonismo como propuesta de vivir. Muchas gracias por estar acá. Aquí nos acompaña también Mauricio Celis, como quien va a ser el moderador de la jornada. Mauricio es uno de los fundadores de la Corporación Ateneo. Por aquí también veo a Héctor Quirama, algunos de los que estuvimos ahí haciendo el primer juego del Ateneo. Siempre nos llevaremos en el corazón esos primeros momentos que hacen posible que estemos aquí. Y Mauricio Celis es magíster en estética,
es un lector también de Michel Onfray, y nos va a acompañar en la moderación de las preguntas. Lo que vamos a hacer es que vamos a presentar un poco, a pesar de que todos hemos leído al profesor, cuando leímos la biografía que publica él en su página, en su sitio, quisimos un poco leerla acá porque esa biografía no es solamente como un listado de textos o de artículos que haya publicado. Esa biografía es un poco su vida, es también un resumen de lo que ha sido su vida y la relación con sus libros. Entonces por eso la vamos a compartir para que un poco recordemos con quién estamos hablando. Luego el profesor Onfray va a dar su charla, vamos a ir a un receso de café, volvemos a los 15 minutos y hacemos una sesión de preguntas. Por favor, escriben sus preguntas, la idea es que podamos degustarlo, preguntarle, pero idealmente por escrito para que un poco a veces nos quedamos en las disquisiciones y es bueno un poco afinar la síntesis. Entonces les agradecemos que las preguntas sean por escrito. Cuando vayan durante el receso las escriben o las entregan a las personas de logística, mientras que el profesor se toma su expreso y habla con Mauricio, va viendo las preguntas y luego al regreso empezamos a contestarlas. Y si hay que complementar algo, pues le daremos la palabra a las personas que consideren que sea bueno complementar. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias profesor Onfray por estar aquí, muchas gracias a la señora Dorothée por aceptar, y como decimos, desde que se bajó del avión le dijimos, ojo, esta no es la primera vez que viene a Medellín, ¿no? Se bajó del avión y dijimos, bueno, bienvenido a Medellín y por favor recuerden que esta no es la primera vez. Esta no es la única vez, esta es la primera vez. Entonces, esta será la primera vez. Muchas gracias y muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y los dejo con el profesor Michel Onfray y Mauricio. Buenos días. Como lo dijo Néstor, pues hemos tratado de resumir lo mejor posible esta reseña. Sin embargo, dada su extensa producción, pues le solicitamos unos minutos de su paciencia para dar lectura pues, de parte de su obra que apareció pues, en su página. Michel Onfray nació el 1 de enero de 1959, doctor en filosofía, fue profesor de grado 11 en el Liceo Técnico de Caen, al norte de Francia, entre 1983 y 2002. Antes de crear una universidad popular en dicha ciudad en octubre de 2002 y posteriormente en la Universidad Popular del Gusto en su ciudad natal, Arrentan, departamento de Orne, en 2006, recientemente, en el año 2013, fundó la Universidad Popular de Teatro Jean-Claude Guidé. Actualmente vive en su ciudad de origen. Ha publicado unas 60 obras en las cuales plantea una teoría del hedonismo, de qué es capaz el cuerpo, por qué es el objeto filosófico predilecto, cómo tener un pensamiento artístico, de qué manera se podría cimentar una ética en el campo estético, cómo darle cabida a Dionisio en una civilización completamente apolínea, qué clase de relaciones se establecen entre el hedonismo ético y la anarquía política, según qué tipo de modalidades puede una filosofía ser practicable, qué oportunidades puede el cuerpo esperar de las ciencias posmodernas, cuáles son las relaciones existentes entre biografía y escritura en materia de filosofía, según qué tipo de principios son concebidas las mitologías filosóficas, cómo descristianizar la epistemia occidental, cuál sería la forma no institucional de plasmar y transmitir sus ideas. Las respuestas a estas preguntas implican un tránsito sinuoso por los caminos del vitalismo libertino, la ética inmanente, el individualismo libertario, el filósofo artista, el cristianismo de izquierda, el materialismo sensualista, el utilitarismo jubiloso, la estética generalizada, la subjetividad pagana, el libertinaje solar, el cuerpo fáustico, la vida filosófica, la historiografía alternativa, la teología postcristiana o las universidades populares. Sus obras lo han llevado a exaltar los sentidos desacreditados como el olfato y el gusto. La obra El vientre de los filósofos de 1989, premio de la Fundación del Duca, premio de Charles. El arte de gozar de 1991, Las formas del tiempo 1996 y La razón gourmet 1995, premio Libertad Literaria. Pero además
Onfray no olvida los sentidos visuales y es así como propone una estética contemporánea con El ojo nómada, de 1993, Metafísica de las ruinas, 1995, Esplendor de la catástrofe, 2002, Los íconos paganos, 2003, Epifanías de la separación, 2004, La clave de la pintura, 2008, analiza las pinturas de Jacques Pasquier, Monsieur Desiderio, Vladimir Belkovic, Ernest Pignon, Gilles Ello y Adami, así como el arte contemporáneo en Arqueología del presente, de 2003. Otra obra llamada Captar vértigos examina las fotografías de Willy Ronis en 2007 y La velocidad de los simulacros en 2008, que plantea una reflexión sobre la escultura. En la obra El órgano del temor, de 2009, una correspondencia con el compositor Pascal Dussapin aborda el tema de la música. El filósofo se preocupa igualmente por formular una ética moderna atea con cinismos, en 1990, una obra de 1990, y posteriormente con La escultura de sí mismo, de 1993, premio Medici. Por otra parte, propone la fórmula política en Política del rebelde, de 1997, La religión del puñal, del 2009, que es un elogio a Charles Corday. La madurez del pensamiento sobre la génesis de las ideas libertarias en el siglo XX afinan sus opciones políticas. En Teoría del cuerpo enamorado, del año 2000, trata de responder a la pregunta ¿cómo se puede ser libertario en el amor? Y en el libro El problema de los placeres, construcción de un erotismo solar, del 2008, se hace la pregunta ¿cómo elaborar una intersubjetividad sexual hedonista? Por último, en Fantasías anatómicas propone una bioética definitivamente post-cristiana. Este texto pues, de Fantasías anatómicas, premio de la Unión de Ateos, de 2004. Y el Tratado de Ateología, que es del 2005, establece las bases radicalmente ateas de este proyecto filosófico. Asimismo, dio inicios a variaciones sobre el tema hedonista en los volúmenes de un periódico filosófico llamado El deseo de ser un volcán, en 1996, Las virtudes del rayo, en 1998, El archipiélago de los cometas, del 2001, El resplandor de las tempestades deseadas, del 2007. El tomo 5 lleva por título El magnetismo de los solsticios. Michel Onfray ha publicado también la biografía de uno de los primeros nietzscheanos franceses, Fisiología, de Georges Palante, del 2002, Ensayo sobre Nietzsche, La sabiduría trágica, del 2006, así como un guión sobre la vida del filósofo, La inocencia al devenir, La vida de Federico Nietzsche. Por otro lado, ha escrito las siguientes obras: El arte de morir, en 1995, y El relato de un viaje al Ártico, Estética del Polo Norte, en 2002. En Egipto, Sobre el deseo de eternidad, en 1998. En la India, Las hogueras de Benares, en 2008. Una teoría del viaje, del 2006. Esta constituye una meditación sobre el arte de viajar. Su Antimanual de filosofía, escrito en el 2001, sintetiza con ironía y júbilo 17 años de clases con sus alumnos del liceo técnico. En la obra La invención del placer, del 2002, establece la primera edición en lengua francesa de los textos que subsisten sobre Aristipe de Cirene y los cirenaicos. Finalmente, en la obra Celebración del genio colérico, del 2002, rinde homenaje a la figura de Pierre Bourdieu. Con La filosofía feroz, del 2004, Huellas de fuegos violentos, del 2006, el filósofo propone una lectura libertaria de la actualidad. El rayo gobierna el mundo, es el título del volumen que saldrá próximamente. El cuarto tomo estará constituido por el diario de la campaña presidencial de 2007, Todo un leviatán. La obra de Michel Onfray se ha editado más de 20 veces en ediciones de bolsillo y ha sido traducido a los siguientes idiomas: holandés, español de España y Sur de América, alemán, portugués y brasilero, rumano, japonés, italiano, chino, griego, serbio, coreano, finlandés, catalán, turco, inglés, Estados Unidos y Gran Bretaña y Canadá, sueco, polaco, noruego, húngaro y ruso. La creación de la Universidad Popular de Jaén en el 2002 fue la ocasión para publicar La Comunidad Filosófica, del 2004, un manifiesto que explica las razones de dicho proyecto.
Los cursos dispensados gratuitamente en este espacio, donde trabajan unos 15 profesores, se han publicado bajo el título Contrahistoria de la Filosofía. El tomo 1, Las antiguas sabidurías, el tomo 2, El cristianismo hedonista, del 2006. Tomo 3, Los libertinos barrocos. Tomo 4, Los ultras del siglo de las luces, que son estos dos últimos del 2006. El hedonismo social, tomo 6, Las radicalidades existenciales, y el tomo 7, La construcción del superhombre. Además, están previstos unos 4 tomos más. La construcción del superhombre, continuación de la comunidad filosófica, establece un primer balance del proyecto arquitectónico de fondo de la Universidad Popular de Caen. Lo que no se regala, se pierde. Es una obra que recoge una crónica de la creación y existencia de la Universidad Popular del Gusto, creada en 2006. Otras de sus publicaciones son La fuerza de existir, obra que sintetiza todo su trabajo. La obra que vimos ayer, El sueño de Eichmann, que es del 2008. La religión del puñal, elogio de Charles Corday, en 2009. El apicultor y los indígenas, la pintura de Gerard Ganoux, del 2009. El recurso de los bosques, la tentación de Demócrito, del 2009, la cual dio origen a la comedia de Caen CDN de Normandie, espectáculo de Jean Lambert-Louis y Jean-Luc Terminalias. Filosofar como un perro, del 2010. El crepúsculo de un ídolo, la fábula freudiana, del 2010. Apostilla al crepúsculo, por un psicoanálisis no freudiano, del 2010. Próxima a aparecer se encuentra una edición en audio de sus seminarios en la Universidad Popular de Caen. Ya han aparecido 17 cofres de 13 CDs y están previstos unos 20 más. Asimismo, una recopilación de entrevistas, Las palabras dadas, una antología de texto de la filosofía hedonista llamada Genio del hedonismo y un texto moral llamado El placer del otro. Últimas obras publicadas: El orden libertario, la vida filosófica de Albert Camus, escrita en enero del 2012, y Recobrar la razón popular, escrita en octubre del 2012. Por último, La razón de los sortilegios, entrevistas sobre la música, escrita en 2013. Entonces dejamos con el profesor. Bienvenido, profesor. Agradezco a Néstor y a Mauricio por su presentación, y yo decía a Néstor que volveré en 20 años si Dios me presta la vida, pero como no creo en Dios, yo de todas maneras apuesto que podamos hablar próximamente. He querido en esta segunda conferencia responder a la pregunta de cómo se puede ser anarquista en el día de hoy, actualmente, sabiendo que la palabra anarquista es muy connotada en Francia y connotada negativamente. Negativamente porque ha habido atentados anarquistas, llamados anarquistas, en los años 90, y que fue la ocasión para ciertos individuos de recurrir a la violencia gratuita, lo cual permitía poner bombas en restaurantes muy elegantes de la época. Comprendo entonces esa cólera, esa rabia. No estoy de acuerdo con esa violencia y nunca he creído que esta violencia pueda acelerar la victoria del proletariado ni la felicidad del pueblo. También se considera que estas acciones que se relacionan con el derecho común son acciones políticas. Entonces, efectivamente, hay una mala fama sobre el anarquismo, una mala fama que está ligada a la bomba, al terror, a la violencia. Y hay otra mala fama que está asociada a la definición de este término. Un anarquista es un defensor del desorden, es alguien que quisiera el desorden. Ahora bien, el desorden supone que no se reflexione, pero hay que reflexionar si hay un orden libertario. Visto del lado de los burgueses, lo que proponen los anarquistas es el desorden, pero visto desde el lado de los anarquistas, lo que los burgueses proponen es el desorden. El capitalismo es el orden del desorden.
y se puede imaginar realmente que hay una positividad anarquista y que lo menos lógico del desorden es una lógica del nuevo orden. Y la tercera cosa por la que se piensa mal del anarquismo es que es una soberanía no negativa, y esto porque ha habido Bakunin en el censo de Bakunin y su negatividad, el elogio de la destrucción, el gusto por la destrucción, el festejo del fin del antiguo mundo, y la parte positiva del anarquismo permanece bastante invisible, es la parte sumergida del iceberg. Se conoce la pasión que tienen los anarquistas contra el ejército, contra el dinero, contra la policía, contra el poder y contra todo aquello, etc. Pero ellos están a favor de qué? Ellos están casi nunca a favor de casi nada. Y la posibilidad casi siempre es muy invisible. Hay más o menos unas 40 obras de Proudhon, es uno de los pocos que fue positivo. Proudhon fue un anarquista positivo, y lo que me interesa actualmente es sobrepasar las viejas definiciones del anarquismo para proponer lo que yo he llamado, retomando un concepto de los Estados Unidos, un post-anarquismo, del cual yo les diré poco a poco lo que es, en qué consiste y de lo que es susceptible de venir este concepto. Hay algo de lo cual sufre el pensamiento anarquista, es estar como fijado y cristalizado en una historia de la cual no se hace la historia. Yo hablé ayer con Fenalco a propósito de la filosofía. Se dice, se hace la historia de la filosofía, pero casi nunca la historia de la filosofía, y lo mismo se hace con la anarquía, no se hace la historia de la anarquía. Entonces, hacer la historia de la anarquía es darse cuenta que casi siempre los historiógrafos de la anarquía se han conformado con retomar las otras historias y resumir las historias y hacer sus propias historias. Eso no es hacer obra de historiador o de filósofo, hacer historias a partir de otras historias. No, hay que hacer historia a partir de una nueva lectura, y esta lectura nueva no se ha realizado con relación al anarquismo, y realmente no importa cuáles sean las obras consagradas en el anarquismo. Hay existencia de traducción. Los hechos preexisten las palabras, y si la palabra anarquismo de 1840, la anarquía precede en el siglo XIX, yo defino el anarquismo como un comportamiento en una sociedad, más que como un proyecto de sociedad. Entonces, las historias de la anarquía nos dicen que hay verdaderamente anarquistas en el campo, del lado de Diógenes, de Rabelais, del abad de L, lo que se queda, como dice Rabelais o Lavoisier, el discurso de la servidumbre voluntaria. Y vamos ahora directamente a los predecesores de Proudhon, Coutrin, Howell, con Rubin. Es presentado como un anarquista, y no es el caso. Luego nos presentan a Estionet, que tampoco es anarquista, y casi siempre se pasa bajo silencio el anarquismo de Sebastián Haber y de otros que se conocen muy poco y que sin embargo han pensado en el anarquismo de manera muy concreta. La historia del anarquismo se hace a partir de Hegel, del hegelianismo y de esta filosofía de la historia del siglo XIX que hizo posible a Marx. Es decir, que Bakunin y Marx no están muy alejados el uno del otro. Sus proyectos de sociedad son los mismos, en el fondo, difieren en el método. Marx piensa que es necesario una vanguardia aclarada, establecida del proletariado, y luego Lenin pensará después que hay que organizar el proletariado como partido para que esta vanguardia esclarecida pueda acceder a la revolución, y nos dice que sin embargo que es ineluctable. Y Bakunin no cree en la vanguardia esclarecida del proletariado, sino que cree en la sublevación de los pobres, de las masas, de los mendigos, de los prisioneros, de todos aquellos que están de manera marginal y que portan una negatividad
y que podrían realizar una sociedad nueva. Lo que yo les propongo a ustedes esta mañana, es ser anarquistas con el pensamiento anarquista, es decir, no recitar el catecismo anarquista, sino pensar el anarquismo de manera nueva, porque nosotros todavía no hemos dimensionado sus potencialidades. Entonces la respuesta a esta pregunta, ¿cómo se puede ser rebelde en un mundo actual como el de hoy? Es decir, hay que definirlo, quién es el rebelde, la rebelión y lo que percibe este mundo. Esto bajo forma de presentación y de exposición comenzaré proponiendo una problemática que de hecho es una dialéctica. Hay que reflexionar acerca de lo que es el ciudadano. Hay dos maneras de ser ciudadano. Yo diría se puede ser ciudadano por dilución del individuo en la comunidad, o por la comunidad. Puede también serse igualmente un defensor de esta idea de que el ciudadano puede ser por decisión y participación con la comunidad. Se puede ser ciudadano por una parte, como Rousseau nos dice, como nos invita, el individuo se pierde en la comunidad y constituye la comunidad, o también se puede ser, como dice Alain, el filósofo Alain, que dice el ciudadano contra el poder. Puede ser ciudadano considerando que uno se puede colocar al margen de la sociedad, pero dentro de la sociedad, es decir, vivir como un exiliado interior, como un exiliado al interior de la sociedad. Con relación a la voluntad general, es el mecanismo que constituye la comunidad, y todo anarquista que se respete debe pensar el problema de lo contrasocial. Es decir, el problema general no es la suma de voluntades particulares, es decir, haciendo la suma de las voluntades singulares que se constituye lo comunista. Es el gran error de las democracias parlamentarias, que cuando se hace una edición se ha creado una voluntad general, como dice Rousseau, cuando determinamos singularmente, no solamente en función de nuestros intereses singulares individuales, sino en función del bien de la comunidad. Ahí se hace la res pública, es decir, lo público, es decir, que Rousseau no opone la monarquía a la república. Él dice que la monarquía puede ser republicana si se propone la constitución de una cosa pública. Entonces, en este sentido, hay una república y ustedes verán cómo se puede hablar de una república libertaria en ese sentido. Hay república cuando nosotros nos expresamos, pero en función del interés general. Yo no digo lo que yo deseo para mí, interés personal. Yo digo lo que es bueno para la sociedad, para la comunidad. Es así como yo constituyo un contrato, así construyo una comunidad. Hay una posibilidad cuando se ha contractado, cuando se ha renunciado a una parte de su voluntad, de su voluntad y de su poder, hay una posibilidad de retractarse. Si la comunidad que creó una soberanía no es respetada por el soberano, es decir, si ustedes votaron por alguien que no realiza sus promesas, que los engaña, que los traiciona, ustedes pueden retomar su voz y ustedes han renunciado a su voz, pero si la comunidad constituida, lo que se llama el soberano, lo soberano es la comunidad, no es el individuo que está encargado. Si lo soberano, lo que lo encarga, el representante, no está respetando, ustedes tienen la posibilidad de retomar su voz. Es la voz de la revolución, es la voz de la insubordinación, es la voz de la insurrección. Alain es un filósofo que en el siglo XX propone un pensamiento que se llama radical, es parte de una corriente de un partido político de Francia, el radical socialismo, llamado así. Se constituye a la mirada del marxismo y de la evolución que el marxismo hace del individuo en la comunidad. El pensamiento de Alain es un pensamiento del individuo que nos dice que el individuo es la piedra de toque de toda la democracia y que un libertario es aquel que defiende la libertad del individuo. Entonces es una dialéctica lo que les propongo a ustedes como problemática, y esta dialéctica constituye una comunidad a través de la evolución del individuo.
individuo en el todo, o bien constituir una comunidad, pero permanecer independiente como individuo, un individuo que se preocupa por la comunidad, pero no prisionero por la comunidad. Entonces es la buena distancia que hay que guardar entre el racionalismo, cuyo peligro consiste a diluir el individuo, y la filosofía de Alain, que puede ser pragmática, que está al lado del poder. Quisiera tomar 2 minutos en la historia para examinar los cuales nos permitirán ver cómo se articula esta dialéctica entre el poder y la potencia. Hay potencia cuando hay un poder que no es institucional. Hay poder cuando la potencia y la fuerza se ha institucionalizado. Y esta historia de la dialéctica del poder y de la potencia y de la fuerza se manifiesta en la anécdota de Diógenes, filósofo cínico, y Alejandro el Grande, el emperador que ustedes conocen, el emperador que disponía de un imperio extraordinario, que se extendía sobre vastas distancias. Y Alejandro escuchó hablar de Diógenes y sabía que vivía en un tonel. Diógenes no vivía en un tonel. El tonel es una invención gala, pero él vive normalmente. Y él vive allí en una especie de cueva, porque él está en un espíritu libertario. Él renuncia a los honores, él renuncia al poder, al dinero, a las riquezas, a la reputación. Él rechaza lo que no existe antes, él rechaza la sociedad de consumo. Es decir, él vivía de una manera muy sencilla, protegerse sencillamente el vestido, lavado de lujos, para evitar que no se congele, estar al abrigo para no ser presa de animales salvajes. Es toda la habitación. No es necesario hacer excesos en la vivienda o en el vestido, y asimismo con la comida y con la bebida, solamente para saciar la sed y el hambre, pero no esas comidas fastuosas, el agua, la fuente, los manantiales, algunos frutos silvestres de la naturaleza. Tenía la otra vez un jarro donde ve a un niño que estaba tomando agua con las manos, y él decía: ¿por qué tengo yo este jarro que es tan inútil si yo puedo beber con las manos? Entonces él estaba en decrescencia. Él tiene un tipo de relación con el mundo que no pasa por tener. No hay necesidad de poseer. Todo lo que nosotros poseemos nos posee. Nosotros somos poseídos por lo que poseemos. Más tenemos, menos somos. Y la filosofía de Diógenes es de desprenderse con relación a las cosas y con relación a los poderes. Es decir, él no reconoce ningún poder, solamente el poder sobre sí mismo. Y Diógenes dice: el único poder es el poder sobre sí mismo. ¿Quiénes son aquellos que pretenden tener poder sobre los demás y que no tienen poder sobre sí mismos? Alejandro tiene poder sobre sí mismo. ¿Tendría sobre él mismo? ¿Quién tendría la legitimidad de tener el poder sobre el otro? El que tenga poder sobre sí mismo, y tener poder sobre sí mismo es renunciar al poder del otro. Esto es lo que hace la sabiduría filosófica de Diógenes. Y cuando Alejandro escuchó a este individuo extravagante, él llegó con toda la corte, un viaje oficial, a visitar a Diógenes, con toda la gente que lo acompañaba, y él quería ver a Diógenes, y él llegó a visitar a Diógenes, y él estaba ya en su albergue, y él le dijo: dime qué es lo que tú quieres. Y él le dijo: apártate de mi sol, apártate de mi sol, porque tú me haces sombra. Y se imagina entonces lo que puede significar esta anécdota. Diógenes, el hombre de la potencia, no del poder. Alejandro, hombre de poder y no de la potencia, que dice
alguien que tiene la potencia, que el poder no sirve para nada. Es una manera de decir que, yo le diré, hay que decir que el poder solo existe porque se consiente en él, porque se aprueba. Si no se aprueba ese poder y no se consiente en él, no existe tal. Es Diógenes que le dice a Alejandro que se aleje. Alejandro no existe, sí, porque Diógenes no lo reconoce. Alejandro es una persona banal, sencilla, parecida a su prójimo. Y este es uno de los primeros principios de la filosofía libertaria: hacer saber que la potencia es superior al poder, que la fuerza personal y que todos los hombres son iguales, y que no hay que tener consideración como alguien superior a un presidente, a un ministro, a un senador. No se puede tomar en serio a esos individuos, ni sus funciones tampoco, sino solamente pensar que estamos en relación de igualdad con estas personas y no en relación de superioridad. Diógenes piensa que el sabio que ha rechazado la ficción del mundo es superior al hombre que sacrifica su vida a la ficción del mundo. Es el temperamento libertario, que el temperamento de Diógenes opone la potencia del filósofo sobre sí mismo al poder de Alejandro, que es un poder sobre el otro y dominación del otro. En el segundo momento que anotaré, opone Montaigne y Lavoisier, y yo los opongo porque los presentan habitualmente como amigos, pero Montaigne ficcionó mucho la amistad que tuvo con Lavoisier. Primero que todo, esa amistad duró muy poquito, 2 o 3 años, luego ellos no se vieron mucho, solamente 10 veces, y se escribieron ciertas cartas, y Lavoisier murió muy joven, a los 33 años, dejando a Montaigne solito, y Montaigne en su soledad reescribió la historia de amistad con Lavoisier a la luz de mitologías romanas de la época. Estábamos en el pleno periodo del humanismo, y el humanismo del Renacimiento supone que se encuentren virtudes en los cínicos, en los estoicos, en los epicureanos y en otros. Entonces Montaigne reescribe su historia diciendo que él tuvo una gran historia de amistad con Lavoisier, y que Lavoisier murió, y que su conversación le hace falta, y entonces comienza con sus ensayos para reemplazar la conversación que tenía con Lavoisier. Ellos se hablaban, y estos cambios que ya no se pueden hacer porque está muerto. Entonces es por eso que él escribe sus ensayos, y él dice desde el principio, él integrará un texto de Lavoisier en sus ensayos, y es este pequeño texto que, en mi opinión, es la clave de la acción libertaria, que se llama Discurso de la servidumbre voluntaria, sobre la servidumbre voluntaria. Montaigne es un conservador en política, es alguien que no le gusta la novedad, y considera que si nosotros al hilo del tiempo hemos construido una civilización y una cultura con valores y con virtudes, hay que conformarse con eso, y hay que tratar de no destruir el mundo, de construirlo, y evitar de hacer otro mundo. Por eso es un conservador. Lavoisier es exactamente lo contrario, es un revolucionario en el sentido noble del término, es alguien que piensa el poder y que nos dice lo que nosotros podemos hacer con el poder. Lavoisier dice: el poder solo existe porque nosotros lo constituimos, nosotros, aquellos sobre los cuales el poder se ejerce. El poder de Alejandro no viene de arriba, no viene de Dios, no viene de una unción democrática, no, el poder viene de aquellos sobre los cuales se ejerce. El poder de Alejandro viene del consentimiento que los sujetos de Alejandro manifiestan con relación a su poder. De ahí la frase magnífica que para mí es el imperativo categórico del libertario: estén resueltos a no servir, y ahí serán libres.
Es una frase extraordinaria porque es muy sencilla y es un programa muy sencillo también. Es un programa que se puede realizar aquí y ahora. No hay necesidad de esperar o que el vecino haga la revolución mañana o pasado mañana. Se puede aquí, en este momento, aquí donde hay poder, rechazar ese poder diciendo que no lo reconocemos. Si hay un poder de alguien es porque nosotros consentimos y lo aprobamos. Hago un paréntesis que hay un cineasta anarquista, Jean Vigo, que tiene una película que filmó en un cortometraje sobre Niza, sobre la llegada de los ingleses en Niza. Y cuando yo estaba en el orfanato a los 10 años y yo soy lo que es el poder por eso. Y Cero en conducta muestra cómo los niños se rebelan contra el poder de la institución, contra el poder de la escuela. Allí en esa película descubrimos que el poder se descubre, el poder existe solamente porque lo aceptamos y los profesores lo saben. Si se consiente al poder existe, si no se consiente no. Los alumnos, si tratan de respetar al profesor, entonces el profesor comprende que el profesor tiene todo el poder. Si ellos deciden que ellos no van a estudiar, entonces no hay nada que hacer. Si los echamos de la escuela, se comprende que son los alumnos que tienen el poder. Entonces, esa película de Jean Vigo es la lección de la OSI. Estén resueltos a no obedecer y serán libres. Montand dice que él entendió ese pequeño texto que nos dice que fue escrito por la OSI cuando tenía 17 años. Es un texto de un joven impetuoso, por decir que no era un texto muy serio. Montand nos dice, hace una especie de pantalla con esa letra preciosa que es el discurso. Entonces, Montaigne no cumple su palabra de amigo con la OSI. Él está en la ficción de la amistad con la OSI. Este texto tiene mucho miedo del efecto revolucionario y devastador que es el suyo. Ese texto Montand comprendió muy bien que conservador como era él, el hombre que defiende el poder y no la potencia, la fuerza, comprendió Montaigne que la poesía encarnaba el elogio de la potencia, pero no del poder. Él dice, a cada uno de nosotros, allá donde hay poder, hay una responsabilidad que es la suya. Si ustedes consienten a eso, están equivocados. Es decir, el poder de los profesores sobre los alumnos, el poder del esposo sobre el esposo, el poder de la familia sobre los hijos, el poder de los controladores, de los jefes, de los contramaestres, en su profesión, de sus superiores jerárquicos. Todos sus poderes solo existen porque ustedes lo aceptan y consienten en él. Entonces, la responsabilidad no está del lado de los malos que detentan el poder, de malos que quieren destruir, expropiar, explotar, decapitar, a esos malos que hay que perseguir. No hay odio en la poesía. En este sentido es un gran no violento, por eso me interesa. Es alguien que dice, si ustedes apoyan el poder, si no lo apoyan, se derrumba. Es decir, no hay necesidad de ser violento. Hay que decir, yo no estoy de acuerdo y no habrá ningún poder. Eso depende de los lugares. A veces el precio es muy caro, a veces nos toca que nos echen, que nos maltraten, podemos encontrarnos en prisión por ello, en un campo de concentración, depende de los lugares, de las historias, pero los mecanismos siguen siendo los mismos. Ustedes son responsables del poder que se ejerce sobre ustedes. No es el que ejerce el poder el que es responsable, son ustedes los que aceptan ese poder, y esto es revolucionario. Y yo quisiera constituir mi respuesta a la pregunta que se me hizo a partir de este texto. Nosotros podemos ser ciudadanos rebeldes de hoy cuando hemos comprendido este mecanismo, no cuando estamos en la lógica rusoniana de la constitución de la comunidad, sino cuando estamos en la lógica de Alá, que consiste en decir, nosotros podemos oponernos a poderes cuando estimamos que son ilegítimos. Quisiera en un tercer momento histórico evocar y continuar a ubicar algunos conceptos que nos permiten definir el anarquista de hoy y el
posanarquismo y anarquismo contemporáneo, y es una pareja, ya la pareja Boissy-Montaigne, ahora es la pareja Sartre y Camus. La pareja Sartre-Camus es la posición entre Marx y Proudhon en el siglo XIX, Marx y Proudhon. Recientemente con Alain Badiou, en ese mismo debate entre Proudhon o Marx, y ahora el debate entre Sartre y Camus. Y en hecho hay una tradición libertaria, una tradición socialista libertaria y una tradición socialista autoritaria. Sartre está en la tradición socialista autoritaria, defensor de la pena de muerte, defensor del terror, del terrorismo, defensor de la guillotina, defensor de las razones políticas, defensor de los regímenes autoritarios, siempre que sean de izquierda, defensor de los dictadores, incluso si reclaman del marxismo, del maoísmo, defensor de Mao, defensor de Kim Il-sung, defensor de Castro, defensor de jefes de países del este, defensor de la Unión Soviética. Sartre siempre estuvo del lado del socialismo autoritario, de lo que Camus llama el socialismo de los alambres, del alambrado. Bueno, pasando de Diógenes a sí mismo, Camus, teniendo en cuenta la genealogía del pensamiento libertario, tenemos ahí a la Boissy. Entonces Camus es alguien que entendió que se podía ser anarquista y que era suficiente ir a las raíces de este pensamiento libertario. Él no va a buscar sus raíces del lado de Bakunin, el cual critica. Él no va a buscar inspirarse en el comunismo de Bakunin, o del comunismo de Kropotkin. Él va a buscar del lado de los girondinos, de la Revolución Francesa, lo contrario de los jacobinos y de los de Montaigne. No el poder centralizado, no el poder de París, no el poder que vendría de la capital en el salto etimológico, capital latente, como si la provincia fuera el cuerpo y la cabeza, la capital. Hay que ir del lado de los girondinos, dice Camus, y los girondinos son más conocidos, muy poco conocidos. Ustedes conocen a Robespierre, Saint-Just, ustedes conocen a Mirabeau, Camille Desmoulins, pero ustedes no conocen los nombres de los grandes girondinos. Primero porque a ellos los dejaron en silencio en la historia de Lunati, que es una historia jacobina, y luego porque no se quería ver que ahí hay una tradición libertaria. Esta tradición libertaria es federalista, es provincial, es inmanente, y para mí son las definiciones igualmente del pensamiento anarquista de hoy. El pensamiento anarquista de hoy no es jacobino, centralizada. El pensamiento anarquista de hoy es provincial, comunal, es estallido de 2, 3 individuos, ahí hay comunidad y ahí puede haber pensamiento libertario. Camus agrega a esta genealogía la comuna. La comuna es muy interesante porque es una anti-revolución francesa, sin tener en cuenta la revolución de 1793, que fue la época del terror, la época del poder de la guillotina, más de 20.000 muertos. En esa época, más de 20.000 personas guillotinadas. La comuna quema la guillotina. Exactamente lo contrario que está después. Hay grandes nombres intelectuales en la Revolución Francesa y la mayoría de ellos se sirven de la revolución y no sirven a ellos. Por ejemplo, Robespierre, Saint-Just, Mirabeau, Danton, personas que no hicieron nada antes de la Revolución Francesa y que revelan la Revolución Francesa. Busquen los nombres de la Comuna de París. ¿Dónde están? Excepto las personas que conocen bien la comuna. La comuna son de 2 o 3 personajes, no son las actividades de tal o cual. La comuna es una rebelión de la comunidad directa, inmanente. No es una revolución ideológica, no se hace con intelectuales, no se hace con libros, no fue hecha con
bibliotecas no se hace con ideas. La comuna se hizo con cosas concretas. Hay que dar de comer a los niños, hay que enviar a los niños al colegio, hay que alimentar las familias, hay que darle trabajo a los obreros, a los trabajadores, hay que disminuir el tiempo de trabajo, hay que aliviar a la gente que está enferma, hay que permitirles que tengan habitaciones decentes con precios bajos. Esa es la Comuna de París. Es una revolución libertaria, práctica, concreta, que reúne a todo aquello que el genio libertario francés conocía en el momento. Ustedes conocen la historia, los de la Comuna fueron fusilados, guillotinados, es decir que se fusiló el genio libertario francés. En 1793, 20.000 personas, 40.000 personas luego fueron destruidas por los pretendidos revolucionarios en 1793, gente que tampoco era fascistas. Camus agrega a este gran lineamiento los girondins, la Comuna y la Revolución Española, la Confederación Nacional de Trabajo, la CNT. Y este momento de la Revolución Española, que es un momento extremadamente concreto, donde los campesinos gestionan la tierra, contra la gestión de los hombres, contra la gestión de los individuos que se promueven como ingenieros, porque ellos tienen su diploma, pero que no han conducido un tractor y que no saben distinguir el trigo del sorgo, que no saben cómo hay que sembrar en un terreno o en otro. El poder de los tecnócratas, de los aparatos técnicos, en la lógica soviética, el poder de la lógica sobre sí mismo, del poder sobre sí mismo. Son los campesinos los que dirigen el campesinado. Ellos dirigen sus fincas, pueden mutualizarse, organizarse en cooperaciones, federarse. Ustedes conocen la historia, como en la Comuna y en el régimen español franquista se fusiló a todas estas personas, que tengamos la experiencia anarquista, y esta experiencia anarquista se conoce muy poco, muy mal, es muy poco conocida en Francia, muy poco ilustrada. Asimismo que la oposición, como la oposición de Diógenes frente a Alessandro, es la oposición entre la potencia y el poder, la oposición entre Montaigne y la Boétie, es la oposición entre conservadores y libertarios. Entonces la oposición entre Sartre y Camus es la oposición de los revolucionarios contra los rebelados. El revolucionario que pretendidamente era Sartre es aquel que cuando se tomó el poder se convirtió en conversador, es el que abre los campos, el que dirige la policía, los que dicen que la revolución está hecha por los soviets, como Constantino en 1921. El revolucionario, el rebelde, es aquel que dice que es necesaria una revolución permanente y que una revolución detenida es una revolución que no es es necesario una revolución permanente, y esta revolución permanente supone que nosotros ejerzamos el pensamiento, y es el segundo momento de mi exposición. ¿Cómo podemos, teniendo en cuenta esta historia, hacer de tal manera que la libertad no sea aplastada, masacrada, deportada, y cómo hacer que el pensamiento libertario sea eficaz, concreto y producir efectos? Es necesario para hacer esto definirse de nuevo la anarquía. Por eso les propongo el término de posanarquía. Un posanarquista es alguien que sigue siendo anarquista, evidentemente, pero que considera que la anarquía no está solamente en los anarquistas. Ahora les hablé de la historia del pensamiento anarquista que se detiene en mayo del 68 y que nos dice que hubo un movimiento más o menos libertario en 1968 y después nada más. No, eso es falso. Mayo del 68 fue parcialmente libertario, pero también fue maoísta, golista, comunista, situacionista, es decir, fue diverso y múltiple, fue una crisis de civilización, un cambio político verdadero. Sabemos que mayo del 68 desembocó en volver al gaullismo, al poder, y sobre todo reemplazar a De Gaulle por Pompidou
quien abrió la puerta a la derecha y se volvió liberal. Mayo 68 dio la entrada al liberalismo, al neoliberalismo, que fue peor que el paternalismo de Ortega. Es decir, hay que retomar Mayo 68 y entender. Mayo 68 no ha terminado todavía. Hubo un momento de negatividad, que se volvió positivo porque no había buena relación de igualdad entre los hombres y mujeres, porque ya después de Mayo 68 todo era más igual y no se hablaba de la misma manera entre blancos y negros, porque las relaciones entre profesores y alumnos no eran las mismas, porque ya hubo efectivamente una revolución antiautoritaria sobre el campo metafísico, y que esta revolución fue una revolución positiva, una buena cosa. Lo que hay que hacer es una cartografía del capitalismo y comenzar por ahí. Si Marx escribe El Capital es para tratar de ver cómo funciona el capitalismo y el capital. Yo no soy marxista y nunca lo he sido, y yo pienso que es necesario no serlo aquí donde uno no sabe que uno no es cuando lo es. Explico, es decir, que cuando uno piensa el capitalismo, lo piensa siempre en las categorías de Marx, casi siempre categorías marxistas. Marx nos dice que el capitalismo tiene una fecha de nacimiento, que el capitalismo puede tener una fecha de muerte. Por ello hay anticapitalistas, por ello incluso si los anticapitalistas son incapaces de proponer un modelo alternativo al capitalismo. Lo que ellos proponen, los anticapitalistas, no es superar el capitalismo, es una clasificación del capitalismo. Yo digo el capitalismo, que es la producción de riqueza, el capitalismo que es consustancial a los primeros intercambios humanos. Entonces hay un capitalismo mucho antes de la Edad Media Europea. Es la versión de Marx. Se puede imaginar que en las cavernas del hombre prehistórico las conchas son más preciosas que el montón de conchas que se encontraban. Si se encuentran un montón de caracoles, eso no representa nada, eso no vale nada. Pero si tienen unas conchas preciosas, una hermosa piedra, este hermoso caracol, por ser raro, entonces valdría mucho más en los intercambios. Si usted quiere intercambiar algo, lo puede cambiar más fácilmente que si usted da una piedra, porque el caracol precioso tenía más valor que cualquier piedra que usted recoja en la tierra. Entonces, cuando hay producción de riquezas en el capital, a partir de lo que es raro, de lo que es escaso, el valor se constituye a través del escaso. En este momento hay capitalismo prehistórico, hay capitalismo egipcio. La construcción de las pirámides se hace porque hay capitalismo, y la escasez, lo que es muy valioso porque es escaso, en Sumeria, en Babilonia, un capitalismo en la gaula, un capitalismo europeo también. El capitalismo europeo fue industrial, fue postindustrial también, es financiero, es virtual también, ¿no? El capitalismo, y aparece un capitalismo verde, porque la gente ha entendido que se podía calificar el capital y el capitalismo, y que en esta configuración podríamos actuar. Yo propongo entonces que el capitalismo puede ser libertario. Es decir, se producen riquezas con las antiguas lógicas del capital y del capitalismo, y en este sentido el capitalismo no se puede superar, pero al mismo tiempo se reparten las riquezas de una manera libertaria. Entonces propongo un capitalismo libertario. Es una de las primeras definiciones del post-anarquismo, y yo me apoyo en el último Proudhon, que defiende el Estado como garantía de bien adquirido por una revolución anarquista, la revolución con un gobierno anarquista, visto así. Él defiende el gobierno anarquista, él defiende el banco anarquista, Proudhon lo defiende, él defiende la cooperación, la mutualización, es decir, un cierto tipo de capitalismo que se pone en relación con una distribución que será libertaria.
Uno toma el ejemplo que habla del obelisco de Luxor que se ubicó en la Plaza de la Concordia en París y nos dice que fue necesario 200 personas que trabajaron durante una hora para erigir este monumento que podemos todavía ver en la Concordia. Fueron 200 personas que trabajaron una hora. Imaginen ustedes que hagamos trabajar una sola persona 200 horas. Evidentemente el obelisco de Luxor no estaría siempre en Luxor y no se hubiera erigido y que estuviera de pie en la Plaza de la Concordia. Uno nos dice entonces, hay entonces lo que se llama el ALBA, la riqueza, lo que el capitalismo recupera en el paso sin recuperar la fuerza de los capitalistas, sin recuperar la fuerza de los obreros. Los obreros trabajan y obtienen con su fuerza de trabajo lo que el capitalismo no tendría con esta fuerza de trabajo y no se remunera esta fuerza de trabajo. Es lo que llama la redistribución de esta ganancia, es lo que define la modalidad del capitalismo libertario, la producción de riquezas. Se reparte de manera libertaria estas riquezas producidas y se constituye así un capitalismo libertario. Es necesario una cartografía, como yo les decía a ustedes, del capitalismo y también una cartografía de las fuerzas presentes, de las fuerzas vivas. Ha habido la nación, la soberanía nacional, los ejércitos nacionales y también ha habido un ejército francés, una policía francesa, lo mismo con los alemanes, lo mismo con los otros países y las otras naciones. Las naciones se reformaron, sin embargo, las fronteras desaparecieron. Es decir, actualmente el fascismo, como lo conocimos en los años 30, o tal como se manifestó en esos años, ya no existe. No hay fascismo armado, con casco, con botas, solo tal vez en Corea del Norte, pero ese fascismo no existe. No hay estados fascistas hablando propiamente. Hay microfascismos. Los hijos dicen, yo soy un rey, yo quiero. Este poder solo existe solamente porque se consiente. Este microfascismo solo existe y se puede poner con microresistencia. Entonces, el posmodernismo es lo que permite distinguir el fascismo y mirarlo, identificarlo en todas partes, en un vagón del metro, en la calle, en un vuelo de avión, ustedes tienen 2 o 3 vecinos, o en una cola en el supermercado, aquí, en este recinto, puede haber potencialidades de microfascismo y hay potencialidades igualmente de microresistencia. Lo que dice el posmodernismo es que este microfascismo y estas microresistencias son susceptibles de ser pensadas a partir de una cartografía de lo real y no a partir de una lectura de Bakunin. No es necesario ir a buscar a Bakunin, a Kropotkin o tal autor anárquico canónico para pensar nuestra situación, porque ella ha evolucionado considerablemente. Ningún anarquista pensó en Internet, ni pensaron en la virtualidad, ningún anarquista pensó en el problema de la vigilancia, con las cámaras, con el espionaje industrial, con el espionaje privado, con las chuzadas, con los computadores, incluso el espionaje del marido que mira el celular de la mujer y viceversa. Eso es microfascismo y probablemente muy peligroso, mucho más peligroso que la policía, que puede interceptar sus correos electrónicos, su correspondencia. Uno no sabe, el 95% de las parejas que se separan es porque miraron el celular del otro y violaron la intimidad del otro. Entonces, hay microfascismos muy concretos, muy líricos. No estamos en la historia, el final de la historia, la ley de la historia, la humanidad renovada, la felicidad para mañana. No, estamos en pequeñas configuraciones, unos puntos fijos donde se encuentra el fascismo. El posanarquismo dice todos los medios serán posibles y válidos
para cartografiar este fascismo. Ahí no hay que ir a buscar filósofos que no son anarquistas, sino filósofos que han pensado el mundo tal como es, como Foucault, por ejemplo, que piensa acerca de las prisiones, con la historia de la locura, con Derrida, el cual reflexiona con relación a la hospitalidad, a los hospitales, los que reflexionan con relación a la sexualidad de los niños, la sexualidad de los adultos y de los niños, estas problemáticas, si cuando uno tiene 14 o 15 años se tiene derecho a la sexualidad, sí, con quién, con gente de la misma edad, con gente mayores, es posible esta sexualidad. Es decir, todas esas preguntas que son problemáticas y preguntas de la sociedad merecen ser propuestas. Por ejemplo, Simón de Beauvoir con el feminismo, con la explotación de las mujeres, la construcción de la imagen femenina. Se trata entonces de buscar en toda la literatura filosófica del siglo XX pensamientos que pueden hacer una cartografía del microfascismo de manera que nosotros podamos reaccionar y actuar de manera antifascista. Bueno, yo escribí un texto que se llama El posanarquismo, explicaba a mi abuela, como yo no tengo ahora abuela, mi mamá estuvo en resistencia pública, yo no conocía a mi abuela, es una manera de protestar, por ejemplo, como el racismo explicado a mi hija, esto me molesta un poco, entonces yo quise explicar el posanarquismo a una abuela que no tengo, y lo subtitulé El principio de Gulliver. Ustedes conocen a Gulliver, la imagen de Gulliver, de Swift, de Jonathan Swift. A un momento dado vemos el gigante Gulliver, está tirado en la playa, ligado con un montón de lazos que los liliputenses y lo tienen ahí amarrado. Esos enanos, ahí hay una bella metáfora, una imagen, porque el gigante con los liliputenses, uno ve que el gigante está perdido. El gigante sería el capitalismo financiero, internacional y planetario, sería el mercado que es la ley, y los liliputenses somos nosotros, y los liliputenses que nosotros somos, si ellos son capaces de ligar o de amarrar ese gran cuerpo de Gulliver, entonces seremos capaces de inmovilizarlo, de inmovilizar a Gulliver. Es decir, es una invitación para que cada uno haga una revolución, que si hace sola produciría efectos, pero si esta se hace entre varios, si se confedera, producirá mejores efectos. Pienso concretamente en lo que podría ser movimientos de boicot en cierto número de productos. Sabemos muy bien que el capitalismo monetario y financiero no tiene nada que hacer con las elecciones. En Francia, por ejemplo, las elecciones europeas, las elecciones nacionales, el cambio de presidente de la República, el gran capital no tiene nada que hacer ahí, no tiene nada que ver con ello. El gran capital tiene algo que lo frena, que no se compren sus productos. Lo único que interesa al gran capital son los resultados en la bolsa, todos los días, de sus cifras en la bolsa. Entonces, si nosotros dejamos de consumir unos productos, si dejamos de comprar cierto número de cosas, si decidimos que un país que produce frutas y legumbres o ciertos objetos, si decidimos boicotear masivamente ese país, la economía se derrumba, y la economía hace la ley con el liberalismo. Lo sabemos muy bien, el mercado libre es la economía que hace la ley, la economía somos nosotros, no es lo que dice la poesía, lo que había podido decir la poesía, la economía somos nosotros, es lo que nosotros compramos o no compramos, lo que comemos o no comemos, es en lo que invertimos o en lo que no invertimos. Compramos un carro, 2 carros, cambiamos de carro, compramos un carro pequeño, un carro lujoso, esa es la economía. Compramos productos que vienen de Israel o no los compramos, productos que vienen, por ejemplo, de América del Sur o que no vienen de allá, etcétera, etcétera. Cuando somos europeos, la economía es eso, y la economía somos nosotros. No es solamente esta especie de ciencia pretendidamente complicada y falsamente dicha que exacta por los economistas de presión que utilizan un vocabulario que nadie entiende. La economía es el consumo, es la producción,
es el manejo de nosotros, cómo nos insertamos en la máquina económica y en la máquina de producción. Entonces, aquí ven cómo podemos aplicar el principio de la poesía. Es que si no queremos más que la Coca-Cola exista, entonces es suficiente que no tomemos Coca-Cola. Y es mucho más importante para Coca-Cola, les preocupa a ellos que hacer muchas críticas de Coca-Cola. Entonces, si usted quiere que Disneylandia se derrumbe, no lleve los niños a Disneylandia. Si estos parques de atracciones que no quieren que exista, pues no vaya, no secuestre el patrón, no queme la fábrica, no amenace con las bombas. No se hace, no se va, se moviliza y se hacen campañas generales para poner en peligro la economía. Y es ahí el feminismo comienza a mirar las cosas con preocupación, porque descubre efectivamente que hemos entendido que estamos en lógicas de servilismo o de servidumbre voluntaria. Voy a concluir diciendo que esta propuesta que se me hizo de reflexionar a la ciudadanía rebelde, esta nos permite efectivamente ver que la revolución no tiene nada que ver con la que fue anteriormente. La revolución no es para mañana, la revolución es aquí y ahora, inmediatamente, en lo que hacemos diariamente. Cuando yo decía ayer que la filosofía me interesaba porque nos hacía llevar una vida política, la política me interesa en el sentido de que yo pueda llevar una vida política, es decir, que las ideas políticas deben ser susceptibles de actualizarse, de llevarse a la práctica. Entonces nosotros podemos hacer la revolución sin tomar el poder. Es una idea muy interesante, revolucionaria también, que no tenemos el poder. Casi siempre la gente se instala en el poder y el poder corrompe. Alá, el filósofo decía, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y Alá tenía razón. Un revolucionario que acepta el poder será tan corrompido como al que reemplazó. Él no era mejor que el zar, y etcétera. Los dejo a ustedes pensar sus ejemplos y se puede imaginar que Robespierre no era mejor que el XVI y de todas maneras pues mucha gente era incluso peor. Entonces yo creo realmente que podemos actualmente hacer la revolución sin tomar poder de manera no sangrienta, no violenta, y yo estoy de acuerdo completamente con la no violencia. En la historia de la filosofía no estoy de acuerdo con los filósofos que definen la guerra presentada como una contraviolencia, pero de todas maneras es violencia. Y ese 95 de los jefes políticos occidentales lo dicen. Y hay una diferencia entre los que dicen no, filósofo es aquel que va a pensar a todo aquello que es susceptible de hacerse antes de llegar a la guerra, sin llegar a la guerra. En Francia, cuando se decidió ir a bombardear Libia y otros países, hubo ciertas personas en Francia, ciertas personalidades de filósofos que justificaron la guerra en Francia, que justificaron el bombardeo de poblaciones civiles. Se hicieron muertos inocentes que solamente eran culpables de vivir en Bagdad o en Trípoli. Yo pertenezco a aquellos filósofos que piensan que nosotros debemos hoy poder activar una soberanía libertaria a partir de los individuos, a partir de las subjetividades, a partir de las singularidades. Son los individuos que constituyen la sustancia de la revolución en la que yo creo, no a la vieja revolución, sino a la revolución que nos permitirá cambiar las cosas sin tomar el poder. Esta revolución es entonces individual, está aquí y ahora, y a cada uno le reenvía su responsabilidad. No busca archivos expiatorios, que el burgués, el capitalista, los ricos, etc. No necesidad de ser resentido, de ser malos, en la mala fe, hablando del vocabulario de Spinoza en las pasiones tristes. No, es necesario recentrarnos, diciéndonos, si nosotros queremos cambiar las cosas, no es mañana, es ahora, no es con grandes ideas, con grandes debates y teorías, sino con pequeñas prácticas que cuando ellas
se hacen de manera comunitaria, cuando ellas se delegan, se unen, cuando se instalan lógicas de cooperativa, hacen posible la inmovilización del gigante que es Gucci. Yo que soy más bien desesperado y trágico, no pesimista, sino más bien trágico, yo pienso que es una solución de porvenir, de futuro, es una solución que podemos activar. Tiene el mérito de centrarnos y de considerar que los individuos libres, responsables, autónomos, soberanos están en la vida y que en la vida no hay nada mejor que la soberanía y que la soberanía es igual a la libertad de nosotros mismos. Les agradezco mucho. Ha llegado el tiempo de poder hacer historia con Michel Foucault. Yo nací en 1959, mi bachillerato en el 76, yo tenía allí 17 años, fue el año en que apareció Vigilar y Castigar. No había conocido la historia de la locura, un momento de la historia de la locura, yo lo leí más tarde. Y luego en la universidad Foucault era contemporáneo. Cuando hice mis estudios universitarios en Caen, Foucault era un filósofo contemporáneo y se hablaba mucho de su obra. Uno de mis profesores de epistemología hablaba con mucho respeto de Foucault y también era el momento del estructuralismo. Luego en la universidad el último Foucault, el Foucault con la historia de la sexualidad, los otros Foucault, los otros volúmenes que salieron acerca de la obra de él, me apasionaron porque era el retorno al sujeto, es decir, una especie de autocrítica de Michel Foucault sobre la totalidad de su trabajo. Luego ustedes supieron que él murió y se publicaron los cursos en el Colegio de Francia, 3 o 4 volúmenes de intervenciones apasionadas de la época de antes de la historia de la sexualidad o de antes de la historia de la locura hasta el último momento. Entonces, pensar a Foucault de manera global fue difícil en cierto tiempo, cuando él no había terminado su obra, cuando la obra no había sido completamente acabada y completada con sus obras póstumas. Aparecieron algunas biografías y para mí, que soy un gran defensor de la desconstrucción existencial, es decir, el analizar toda la obra de un autor en retrospectiva, y finalmente yo pude hacer un trabajo que me dio la posibilidad de pensar a Foucault globalmente. Uno se impresiona cuando uno es estudiante universitario, que uno tiene 18, 19 años, a uno lo impresiona Foucault con su historia de la locura. Hay una especie de argumento de autoridad que está dado por la institución universitaria, pero no mucho conocimiento ni mucha lectura crítica, sino que es más tarde, cuando se ha podido hacer una lectura crítica. De hecho, Foucault era muy diverso. Entre el Foucault de antes de historia de la locura, más bien golista, antes Mayo de 68, quien trabaja por el poder golista, se descubre luego el papel que la sexualidad juega en la vida cotidiana. Es un personaje atormentado y es poco decirlo. Él sufrió beaucoup en su habitación de la escuela superior. Él tenía que ir mucho a la enfermería. Hay automutilación en Michel Foucault, hay tentativas de suicidio, hay un dolor inmenso de ser y de vivir. Foucault así mismo lo dijo, su obra fue autobiográfico. Yo lo dije desde hace mucho tiempo, por eso yo he detestado la institución. Y yo pienso que todas las obras son autobiográficas, y la de Foucault más que cualquier otra. Entonces, una personalidad tan atormentada no podría tener una obra lineal, sencilla. Es una obra caótica. Hay
hay al menos tres momentos y se podría hacer subdivisiones en tres divisiones. Por ejemplo, la historia de la historia de la locura es un momento donde descubrí cuál era el método global de su método, lo cual es válido para los otros los otros libros. Es decir, que lo real solo existe que a través del archivo que lo cuenta, y yo no estoy de acuerdo, porque no hay archivo si no hay lo real. Se puede interrogar y buscar la realidad en algo diferente de la biblioteca o los archivos. Por ejemplo, cuando Foucault hace la historia de la historia, él hace menos la historia de la locura verdaderamente que la historia de los archivos de la locura. Cuando Michel Foucault hace la historia de la prisión con vigilar y castigar, hace más que todo la historia de los archivos, y lo real no está todo en los archivos. Entonces, me parece que es una obra que en ese sentido fue hecha por los intelectuales y para los intelectuales que no salen de la biblioteca, incluso si produce efectos que desbordan a Michel Foucault. Creo que cuando Foucault escribió la historia de la locura, resolvió un problema personal, que era su locura. Después, cuando llegó mayo 68, y lo que fue muy singular que pasó ahí, son personas es al contrario, fue mayo 68 quien hizo a Michel Foucault. Antes Michel Foucault era oportunista, estaba haciendo carrera en la universidad, no había TGV, no había avión, estaba en París y hacía trayectos hasta Clermont-Ferrand, iba a París porque era el lugar donde se hacía conferencias, donde él se mostraba haciendo carrera, y tanto Foucault y Deleuze eran profesores en Clermont-Ferrand en el sur. Son dos oportunistas que querían hacer carrera en París, y cuando llegó mayo 68 ellos se sintieron asombrados, estaban sorprendidos como todo el mundo. La gente no entendía, ni Foucault ni Deleuze comprendían muy bien el mayo 68. Cuando él comprende, Foucault, que tuvo lugar mayo 68, él produce otras obras, y mayo 68 produce otra lectura de su trabajo. Es decir, olvidamos que él trabajó sobre los archivos y él se pone a pensar y a hacer la antipsiquiatría, por ejemplo. Él se convierte en el profesor que piensa del grupo que lucha contra la prisión, contra los guetos de los barrios populares, y él continúa trabajando en la perspectiva del estructuralismo. Este es el segundo Foucault. Este segundo Foucault no me gusta mucho porque él se estructuralizó demasiado. El estructuralismo es verdaderamente la continuación del platonismo en la historia de la filosofía. Entonces se considera que no hay sujeto, se considera que no hay historia, se considera que no hay contexto, se considera que el texto puede funcionar sin contexto, independientemente de quién lo escribe. Y luego, en nombre de la demagogia, se dice que no hay una verdad intrínseca y que la verdad del texto está dada por el lector. Es decir, que Flaubert cuenta menos que el lector de Flaubert, y Flaubert sería menos importante que el otro Flaubert, porque lo que importa es el que está leyendo y el guionista, prácticamente el que está leyendo el objeto de estructura, que lo desbordaría y que lo recubriría. Entonces la estructura diría la verdad y el sujeto no existiría. Foucault anuncia la muerte del hombre, y este momento es muy doloroso desde el punto de vista filosófico, porque es un gran momento, pero de intelectualismo puro, pero que no se puede olvidar lo real, y se olvida lo real, se olvida el proletariado, se olvida el liberalismo, se olvidan los interrogantes y los problemas, y luego hay el último Foucault, que me interesa mucho más, porque es diferente a los anteriores. Es un Foucault que no piensa más con los archivos, que no trabaja con los archivos, y que piensa en verdad que la realidad es el cuerpo, es la carne, es el cuerpo sexuado, es su propia sexualidad, el mismo homosexual, haciéndose la pregunta sobre la posibilidad de vivir una homosexualidad serena en un cuerpo sexuado, que no es para nada lo que dice la voluntad de saber, porque la voluntad de saber es un texto que nos dice que nunca se ha reprimido el sexo, y que el sexo nunca fue tan libre
que durante 1 o 2 siglos, como lo mostró los archivos. Eso es una tontería, ¿no? Y Foucault acepta esto, porque el proyecto que él anuncia en este libro, él explota completamente y está en beneficio de los 2 últimos libros, que me gusta la preocupación por el placer. Entonces son libros que nos dicen que hay que retomar el sujeto, hay que retomar el cuerpo y el cuerpo del sujeto en la historia. Entonces aquí yo digo, hay un gran Foucault. Entonces efectivamente yo admiro mucho de un trayecto de sufrimiento y de dolor en Michel Foucault. Yo no lo admiro mucho de su trayecto político. Él era golista, comunista, fue también maoísta y al final fue liberal. Yo no admiro el Foucault que nos dice que la llegada de Ayatollah Khomeini era una gran esperanza en Irán, porque la teología pondría un poco de moral en la política y que la política tenía necesidad de esta moral. Yo no creo que Khomeini pusiera el moral en el centro de sus preocupaciones. No vimos nunca que la teocracia estuviera tomando el lugar en Irán, y que el Shah de Irán era extraordinario, y que el occidentalismo y el estatus de la mujer se mejoró. No creo que la época del Shah de Irán fuera mejor que la del Ayatollah Khomeini. Ha habido errores. No obstante, lo que me interesa en Foucault es hacia dónde iba él, y de cierta manera pienso que la filosofía está todavía ahí. Es decir, se pregunta, ¿hay algo que pensar con relación al cuerpo, con relación a la carne sexual, al sujeto? Es que la filosofía antigua nos permite pensar en esto, los estoicos, los cínicos, que nos han permitido trabajar mucho sobre el cuerpo. Entonces habrá que apoyarse en el último Foucault para continuar el combate que él, al cual se le impidió este combate llegar hasta el final, porque la muerte lo sorprendió. La pregunta del voto en blanco, que del voto solamente. Yo no creo que el voto sea la mejor expresión de la democracia, cuando se sabe que los electores están condicionados por los medios de comunicación, por la prensa y por Internet, que no son grandes instancias libertarias. Condorcet decía las cosas así con relación al sufragio universal. Le parecía que era lo mejor si los ciudadanos estuvieran esclarecidos. Y esto fue lo que me animó en el 2002, cuando creé la Universidad Popular de Caen, que efectivamente decir que no hay nada mejor que el voto de un ciudadano cuando está esclarecido, cuando tiene conciencia. Cuando alguien llega al poder, porque votan con conciencia. Para mí el voto no es una panacea, para mí no es. De manera que hoy hay que hacer una cartografía de lo que son las ideologías del momento. Hay ideologías fáciles a identificar, el cristianismo, el marxismo, el maoísmo, es fácil de ver, pero la ideología de hoy es más insidiosa, menos visible, y tiene medios y herramientas más potentes que los fascistas armados y con cascos, porque aquí esta ideología, los medios de comunicación insinúa, tiene la manera de remarcar sobre la ideología, tienen los medios, todos los días las herramientas para manipular, con la televisión, con internet, con los teléfonos, con la publicidad, tienen los medios para imponer su mundo y su visión del mundo. Es el neoliberalismo y la ley del mercado el que hace la ley planetaria. Nosotros vivimos en este totalitarismo de la ley del mercado, que es un totalitarismo que se disfraza, travesti, y que se muestra sobre los mejores aspectos, por ejemplo, defendiendo la Europa, mostrando que Europa es lo mejor, que no hay desempleo, que es la amistad entre los pueblos. Hace 25 años que nos dicen eso, y hace 25 años que hay guerras, que el desempleo aumenta, que
todo lo que era social en Europa, la seguridad social desaparece, la jubilación, las buenas condiciones de trabajo, todo eso desaparece y nos estamos envenenando todos los días comiendo productos tóxicos. Nos pasa cotidianamente porque no tenemos forma de otra opción. Entonces pienso que el problema no está en el voto en blanco. Bueno, vamos a buscar la manera de cambiar de amo. Es necesario integrar en la contabilidad los votos en blanco. Yo me he hecho la pregunta del voto durante mucho tiempo. Yo decía que era mejor votar porque era mejor un régimen que diga si yo estoy en el poder yo voy a abolir la pena de muerte en lugar de decir que se mantenga. Y para mí era mejor un poder o un gobierno que dice que libera el aborto, que está de acuerdo el aborto, y me gustaba, por ejemplo, un gobierno que decía que la jubilación era para 60 años y no para los 65, pero ya yo no voto más, porque esa derecha susceptible de llegar al poder en Francia son modalidades del mismo liberalismo, pero se cambia de estilo. Cuando nos piden votar sobre pretexto bajo pretexto de hacer funcionar la democracia, nos están solamente pidiendo escoger un amo. Escoger un amo, votando positivamente por Sarkozy o por otro, y votar en blanco es lo mismo, escoger un amo. Entonces desde hace mucho tiempo yo no voto. Yo creo que la política si hay que hacerse, yo no me voy a desplazar por ir a votar. Si Sarkozy volando es un cambio de personaje, votar por Europa, por la nueva Europa. De todas maneras el voto no cambiará nada a esta política. La Europa va a funcionar, los tratados europeos, si usted vota en contra vas a seguir siempre, porque siempre es la Asamblea Nacional y el Senado, y los diputados de derecha y de izquierda votaron contra la opinión del pueblo. Entonces eso me vacunó a mí. Entonces la problemática del voto en blanco no es un problema de actualidad, sino la problemática del papel del Estado. Hay una ideología dominante con los anarquistas, que los anarquistas dicen que el Estado es un instrumento de explotación, el Estado es un instrumento que pelando una manzana se puede, por ejemplo, asesinar a una persona con un gesto. Es decir, que el Estado puede ser un instrumento de explotación, pero también el Estado puede ser un instrumento de progreso social. No son las revoluciones las que han suprimido las guerras y la pena de muerte. No son las revoluciones las que hicieron posibles que el aborto fuera aceptado, lo mismo que la contracepción. Las revoluciones... entonces me recuerdo que bajo el régimen de Pétain decapitaron a mujeres que practicaban los abortos. Entonces no es la revolución, sino el Estado. Es decir, el Estado puede jugar un papel positivo, y es lo que dice el último Proudhon, no el que habla de la propiedad, sino de teoría de la propiedad. Y este Proudhon dice, como es un instrumento del Estado, pongámoslo al servicio de la revolución libertaria. Es decir, es necesario la inmanencia, la cooperación, la mutualización. Todas estas cosas son necesarias, pero al mismo tiempo, a un momento dado, es necesario una especie de poder que concentraría o que haría federaciones. Es decir, que si 2 o 3 personas se unen en un pueblo, es necesario que el pueblo se convierta en departamento, en región, y luego en una nación que se confedere y que tenga un instrumento que va a ser el Estado. Entonces yo no estoy en contra del Estado si el Estado sirve a los intereses libertarios. Yo creo que puede garantizar los intereses libertarios cuando siempre están en juego. En cuanto a la tercera pregunta sobre el aspecto de las microrevoluciones, no serían un poco burguesas, como hay algo como de ironía o de agresividad en agresividad. Yo creo que hay muchos más burgueses que consiste en decir yo soy un revolucionario pero soy burgués.
Yo estoy en un partido revolucionario, pero soy burgués. Yo espero la revolución para mañana, pero yo me quedo tranquilo con las cosas como funcionan. Yo paso la vida a ser un revolucionario profesional y sigo aprovechándome de las ventajas de la burguesía. Entonces, esperamos la revolución para mañana y como ese llamé no llega ni pasado mañana, entonces yo sigo pasando mi vida a fingir que soy revolucionario, pero en el fondo soy un pequeño burgués. Cuando, no, por ejemplo, los dirigentes de la Unión Soviética comían caviar y tenía avión privado, entonces Maurice Thérèse estaba disque hecho por la causa revolucionaria y era un burgués. Y en Francia también, estos que se dicen revolucionarios no hacen mucho por cambiar la vida de los miserables y sin embargo hacen el elogio de la revolución, y yo prefiero que la revolución se haga en pequeño. Yo digo, cada uno, el pequeño burgués, puede jugar a la resistencia o a la explotación. Entonces comencemos por nosotros mismos, demos ejemplo. Es muy fácil ser lírico tomando grandes conceptos, la revolución por ejemplo, el proletariado realizado, las contradicciones borradas. Siempre podemos jugar a ser revolucionarios y la revolución no llega nunca, y cuando la revolución llega entonces están los alambrados, los gulags, las prisiones, y los pequeños burgueses dicen que no se hizo la revolución para los campos de concentración, para los alambrados, para las prisiones. Esos políticos son los mismos los que dicen que esos pequeños burgueses recriminan a la tiranía. Por ejemplo, cuando decían que Camus era pequeño burgués y Sartre vivía como un burgués y sin embargo posaba de revolucionario. Entonces yo creo que pequeño burgués es un insulto marxista y que no se avanza mucho mientras tanto tratando a la gente de pequeño burgués. Pero la revolución, cuando ella se puede practicar cotidianamente, es más exigente, porque yo he conocido revolucionarios que dejaban que la señora lavara los platos, que la señora hiciera la cocina, y la mujer decía que era feminista y el hombre era machista. Pero la revolución hay que hacerla justo para que se detenga la explotación de las mujeres. Entonces esperamos que la revolución llegue mañana y mientras tanto la mujer sigue barriendo la casa. Entonces es más exigente hacer la revolución diario. Le pido a los comunistas que sean comunistas ahora, no mañana. Le pregunto a los socialistas que les pido a los socialistas que compartan. Les pido a los ecologistas que sean ecológicos mañana o pasado mañana. No estamos obligados de ser ni socialistas, ni ecologistas, ni cristianos, pero les pido a los cristianos que practiquen el amor al prójimo, que la plata a los pobres, que perdonen los pecados. Y es más complicado, es como los revolucionarios. Yo les digo a los revolucionarios, muestren que son revolucionarios. ¿Cómo lo muestran ustedes? Con el ejemplo. Los revolucionarios que no lo muestran aquí y ahora son pequeños burgueses, simplemente. Con la primera pregunta, educación libertaria, yo hablé ayer un poquito de ello. Entonces yo pienso que podemos tomo un poco lo que dije, se puede pensar la educación en absoluto para mañana y se puede pensar aquí y ahora en el presente. Es decir, lo que yo espero es que los libertarios creen escuelas para los libertarios, que los libertarios que tuvieron la desgracia de hacer hijos los eduquen en libertad, en espíritu libertario, y que esta práctica sea eminentemente concreta y que no se espere a mañana, diciendo mañana en la revolución libertaria nosotros vamos a educar los hijos así y así. No, yo creo que las educaciones no son solamente institucionales. Cuando yo hablaba de la poesía ahora, él nos invita, es interesante, él nos invita a practicar nuestra opción política. Es decir, que existe la escuela, pero también existen los padres, y los padres son los primeros educadores. En el vientre de la madre pasan muchas cosas. En el momento en que el óvulo y el espermatozoide se juntan y nace el niño, ya hay ahí una educación en ese lapso.
en el útero, ya hay que saber eso. Y cuando uno es mamá y padre también, cuando somos madres, hay muchas cosas que no hay que hacer. Hay que comer diferente, no fumar, no beber ciertas sustancias, no estar estresado, cambiar de comportamiento, un comportamiento higiénico y dietario que debe comenzar, que se debe practicar desde la concepción, porque la educación comienza justo con esto, y la llegada al mundo del bebé. Estamos en la educación, en un prefacio, 24 horas completas la educación de un hijo, no con horarios de funcionario, no, todo el tiempo, de día y de noche la educación, y sobre todo los sujetos. Por eso es que yo no tengo hijos, porque yo me estimo incapaz de estar a la altura de esta exigencia, y me parece que uno siempre está muy fatigado, demasiado cansado, que uno trabaja, que llega a la casa tarde, que uno quiere descansar, mirar televisión y respirar tranquilo. Y si ahí están los hijos exigiendo, porque ellos no pidieron venir al mundo, son los padres que decidieron de infligirle la existencia, entonces debemos atenderlos. Entonces, inicialmente, los hijos tienen todos los derechos. Ellos tienen derecho de decir, yo tengo necesidad, yo tengo deseo, yo estoy aquí, y luego hay que educarlos. Hay que decirle al niño que sus exigencias son legítimas, pero hay que enseñarle a saber que existe el prójimo, que existe el otro, que no estamos solos, y que debemos renunciar a cierto número de deseos, que debemos aprender la dialéctica del principio del placer y del principio de la realidad. No se puede tener todo, no se pueden realizar todos los deseos se pueden realizar cuando no perjudican al otro, y esta es la educación, es decir, que los niños no deben pasar 2 o 3 horas o 4 horas al día frente a la televisión, delante del celular o frente al computador, porque ahí la educación se hace con esas máquinas. Los padres no educan los hijos cuando los dejan frente a frente con esos instrumentos que les el cerebro con todas las estupideces que el mercado les propone, la televisión, internet, los juegos virtuales, niños que a las 2 de la mañana todavía están chateando en un idioma que no tiene que ver nada con el idioma correcto, una jerga y expresiones vulgares. Ustedes ya saben cuando chatean, y mientras tanto hay que dormir, hay que crear un cerebro, porque dormir es fabricarse un cerebro, no solamente es estar tranquilo, sino es permitir al cuerpo que se desarrolle normalmente, permitir al sistema nervioso desarrollarse normalmente, de manera que el cerebro pueda desarrollarse y que el joven pueda concentrarse al menos 1 hora. Los muchachos no saben concentrarse, estamos en lógicas que son de concentración de 10 o 15 segundos y más allá no se concentran, y los pedagogos hoy nos dicen que en una sesión el profesor solo puede contar con 10 minutos de concentración y de atención de los niños, algunos 0 minutos. Todo eso ha entrado en las costumbres, y tenemos la impresión que sería necesaria una educación nacional para arreglar todo. No le podemos pedir todo a los profesores. Un profesor es alguien que debe instruir, transmitir algunas informaciones, no debe ser enfermero, no puede ser psicólogo. Ahora se le pide que sea policía, compañero, padre, madre. Al profesor se le pide todo, enfermeros, psicólogo. Es imposible. No puede uno ser profesor haciendo todos esos oficios. Yo fui profesor 20 años. La educación está pensada para trabajar como se debe en la instrucción pública. Pienso que la educación de hoy es menos problema de la institución y de la instrucción nacional pública, de la educación nacional, que problema de los padres. Yo a cada uno lo envío que se cuestione lo que él hace, lo que él no hace, y efectivamente yo creo que la educación es el proyecto de sociedad que nos propondría alguno, sino el que cada uno veamos estar a la altura de educar los hijos que tuvimos la debilidad de concebir. Y ahí respondo a la segunda pregunta. Creo que el matrimonio, la monogamia, la pareja, la procreación, la cohabitación
no es lo que hace lo mejor para la libertad. Si verdaderamente uno se quiere poner en pareja, hay que construir la pareja. La pareja no es algo que es dado, como un hombre está hecho por una mujer y para que hagan hijos y vivir juntos, 15 años más tarde es para divorciarse y hacer lo mismo, volverse a casar y seguir haciendo lo mismo, hacer familias mixtas y compuestas. Por ejemplo, yo tengo compañeros que son padres de familia para hijos que no son los de él, familias recompuestas, pero ¿cómo se puede hacer así? Padres, padrastros y todo esto. Entonces, antes de casarse se debe leer a Schopenhauer, lectura obligatoria, y especialmente un texto. Es decir, si no se lee la metafísica del amor de Schopenhauer, no se podría casarse uno. Entonces dice que el amor es la trampa y la astucia de la especie, que le hace a usted creer que usted está amando porque tiene necesidad de reproducirse, sino que uno se reproduce, y cuando uno se reproduce uno dice que ama, sino que es la especie la que nos hace comportar así, los instintos. Por ejemplo, las anguilas van a lamer y nosotros vamos a la notaría o a la iglesia, y sin pensar, sin meditar, sin analizar, sino que es después descubrimos lo que es hacer hijos, educarlos, vivir con alguien, construir una pareja y descubrir que el amor no es la vida cotidiana exactamente, sino que es necesario mucha imaginación para trascender la vida cotidiana y hacer posible el libro. Yo escribí un libro que se llama Teoría del Cuerpo Amoroso, en el cual yo trato de mostrar que es necesario tener un eros liviano y que es necesario un contrato amoroso y que se puedan construir relaciones de pareja. Yo creo en la pareja y en el amor al mismo tiempo. Yo creo que lo que nos presentan como amor no es el amor, y que no sabemos qué es lo que es amor, en tanto no se construye. El amor se construye, no es fácil, y eso supone renunciar, concesiones, el uno renuncia un día, el otro renuncia el otro día, se cede a una cosa, a la otra, se construye, se comparte, se construyen eventualmente relaciones en las cuales se respeta la libertad del otro, porque el problema que subsiste es la comunidad libertaria. Si es necesario hacer una comunidad libertaria planetaria, comencemos con nuestro compañero, con nuestra esposa, nuestro esposo y con la familia, y que seamos creíbles en nuestras proposiciones políticas, si somos capaces de tener una relación igual con su compañero de vida, tener un eros liviano y manejar nuestros deseos, que seamos claros sobre nuestros deseos, sobre nuestros placeres. Si usted es sádico y su placer consiste en hacer sufrir al otro, usted está interesado en entrar un masoquista, porque su interés va a ser hacer sufrir al otro. Ahí es la pareja extraordinaria, pero si esto no pasa, entonces usted va a hacer sufrir al otro. Por ejemplo, el Kama Sutra es conocerse espiritual y corporalmente, y de hecho hay pequeñas líbidos, hay líbidos imperiosas. La libido también puede ser torcida, si usted es fetichista, por ejemplo, y si usted no puede hacer el amor, si no está ahí la niñera o que tenga ciertos fetiches, es necesario que ambos lo sepan y que sean consentidos, es decir, hacer contratos amorosos y leer a Fourier en vez de Marx. El ser amoroso de Fourier le dice a usted: sepa por quién está usted hecho amorosamente, espiritualmente y anatómicamente, para poder construir algo durable con alguien, que conozca al otro y conózcase usted mismo. Cuando dice Sócrates, conózcase usted mismo, un conocimiento libidinal de uno mismo, saber quién es, para saber cómo se hace un contrato. Ahí es una aventura, un caso de libertad. Nosotros debemos poder ser capaces de inventar nuestra pareja y hacer que hacerla sobrevivir. Y la segunda pregunta, uno es libre por decisión o por libre albedrío. De hecho, es una pregunta interesante, porque yo decía siempre a mis alumnos: no piensen en términos binarios, uno es libre o no es libre. No estamos obligados a pensar de maneras binarias en estas problemáticas, porque así nos impedimos pensar cuando decimos si la libertad es o no es, pero es mejor decir: la libertad se construye
construye, y en algunos es más difícil construirla que en otros, y que la alienación es problemática. El alienado nunca dice que está alienado, porque si él lo dice no sería ya alienado. Entonces, los propósitos y las razones del alienado es decir que negar que es alienado. Entonces, convencer al que está alienado y sometido que debe por ejemplo, a un esclavo, no hay que decirle que sea esclavo, es decir, él puede estar ignorando. Hay un placer en la ignorancia, hay una especie de placer siendo esclavo, saber que no es esclavo. La libertad es diversa, es múltiple, puede ser tóxica para algunos, que pueden encontrarse frente a cosas que son muy violentas, y cuando se le da la libertad a gente que no la quiere, a veces hacen mal uso de ella, porque la libertad supone que uno se determine libremente, y porque la libertad nos pone frente a opciones, frente a escogencias, y que a veces es mejor obedecer en vez de angustiarse cuando a uno le dicen haga de su vida lo que quiera. Es más fácil decir yo hago de mi vida lo que me han dicho que yo quiera, es más fácil obedecerle a los padres o obedecerle a los superiores. Entonces el libertario que yo soy es aquel que sabe que hay saber que es un producto peligroso por muchas personas, porque angustia a muchas personas. Es angustiante tratar de ser uno mismo, es más difícil que ser dócil y obediente. Sin forzar al otro, es decir, practicar su libertad, forzar a alguien a ser libre, esto es terrible. No. Rousseau lo decía, no se puede forzar a nadie a ser libre, solo se puede decir que la libertad es posible, que la libertad es pensable, que la esclavitud existe, que tal vez cada uno es un poco esclavo en alguna medida, y que cada uno tiene el poder de cambiar la vida para que haya menos esclavitud, menos de servilismo en su existencia y mucho más de libertad en su vida. Este es el trabajo del filósofo, es la necesidad del filósofo, si no sería un vendedor de libertad en un mundo donde se vende todo excepto la libertad. Hace mucho tiempo me invitaron al Festival de Avignon con Alain Badiou, y la pregunta era ¿qué piensa el teatro? Y yo me encontré en posiciones nominalistas, es decir, el teatro no existe. Hay teatros en el tiempo, en las épocas, en lugares diferentes, el teatro privado, el teatro subsidiado, el teatro dirigido por gente competente, dirigido por gente incompetente, teatros de boulevard, teatros de investigación, experimentales, teatros marxistas, etcétera, etcétera. Y en el teatro hay gente que hace teatro. Desde la persona que distribuye los tiquetes, desde el realizador, los actores, el costurero, todo el decorador, el utilero, el que peina, el que viste. Es decir, ¿qué piensa cada uno en el teatro de manera subjetiva, personal e individual? No solamente lo que el realizador piensa. No solamente, bueno, la modista hace esto, usted hace esto, no, que cada uno lo haga y listo, no, cada uno piensa, cada uno aporta. Se puede considerar que hay una jerarquía en el teatro, y puede haber prácticas autoritarias en el teatro, pero también puede haber prácticas libertarias en el teatro. Es la propuesta de Albert Camus, es lo que constata Camus. Él dice, yo aprendí dos cosas esenciales, y yo las aprendí en dos lugares, en el terreno de fútbol y en la escena teatral. Y la escena del teatral es... él habla de la paradoja del actor, de Diderot, cuando se llega a la escena, tomando el caso de nuestros amigos ayer en la escena, ¿somos Eichmann o representamos a Kant? ¿Somos Kant o representamos a Eichmann? ¿Estamos en la piel, en los zapatos de Eichmann cuando representamos a Eichmann, o tomamos distancia, que sabemos que estamos representando a un personaje? La paradoja del comediante de Diderot. Camus dice, cuando estamos en la escena, entre las luces estamos solos con su verdad.
cada uno está solo con su verdad y con la verdad. Y aquí, en este momento, nadie puede hacer trampa. Aquí Camus se engaña un poco, tiene error. Se imagina que la gente frente a las luces pueden ser mentirosos. A mí no me molestaría mentir para hacer carrera en el teatro, pero pienso que Camus tiene razón con razón a la comunidad. Hay una microcomunidad electiva, política y libertaria. Se puede hacer una comunidad en el teatro diciendo no existe solamente la persona que escribió el texto y el dramaturgo, y ayer yo lo sentí. Bueno, yo por ejemplo, yo escribí la pieza, pero hay otros, hay un traductor, están los escenógrafos, los directores artísticos y todos aquellos, y es una aventura, un trabajo colectivo. Se puede ser masacrado o sublimado en una obra de teatro y se puede tener de un buen texto una mala obra de teatro y que el mal director hay que dejarlo de lado y puede haber un buen director con una mala pieza de teatro. Entonces el teatro ya no es lo que era antes. Es decir, la función catártica del teatro en la época de los trágicos ya no existe, de Sófocles, no, ya no, eso ya no existe, ya no estamos en esa lógica. Y cuando yo encontré a Epigore, yo dije, no es posible que ese teatro así, la gente ese teatro era lleno solamente para ver comedias y tragedias. Es asombroso pensar en la cantidad de gente que iba al teatro antiguo, mucho menos que la gente que viene ahora, cuando la gente era menos cultivada en la otra época. Y ahora hay una función social del teatro que ha desaparecido ahora y que existía antes. Ahora, cuando estamos en una sala de teatro, hacemos parte de un público particular, de una clase de la sociedad, pocos obreros, pocos proletarios, pocos analfabetas. Entonces es una microcomunidad que funciona como de una manera un poco cerrada. Es una microcomunidad que está convencida porque viene a ver, porque la gente ya está educada, porque la gente ya conoce, porque la gente ya tiene afinidades, son comunidades que se distinguen. Por ello, Jean-Claude Didet lanzó la aventura de la Universidad Popular del Teatro diciendo hay que salir del gueto, y como la filosofía no debe hablar solamente a los doctorados sino a todo el mundo, entonces es necesario que el teatro deje de hablar a los teatreros y a los que hacen el oficio de teatreros o a los aficionados del teatro. Es necesario que haya puestas en escena particulares, encontrar nuevas ideas, nuevos textos. Hay que dejar de hacer lo que se hacía hace 50 años. No es porque uno se masturba y defeca delante del público que está haciendo algo revolucionario. Hay que hacer algo en la escena, por ejemplo en Aviñón, descubrir bellos discursos. El teatro no es solamente bellos discursos o extravagancia, sino volver a encontrar el sentido del teatro, que se supone que era popular pero no populista, democrático pero no demagogo. El teatro es la ocasión para lanzar debates, para plantear preguntas que generen debates, y ya no existe. Nosotros modestamente no tenemos pues mucho dinero para hacerlo, pero estamos tratando de hacerlo así. Lo que hacemos con Jean-Claude Didet y con la Universidad Popular del Teatro es esto, tratar de que el público sea el centro del teatro y no el realizador de teatro, no el director de teatro, que no sea el que hace la ley, ni tal o cual actor, sino que el público sea el centro, el blanco del teatro, no por mostrarse en la televisión. Entonces hay todo un trabajo de fondo a hacer sobre el teatro que se renueva con el público popular, porque las ideas se pueden divulgar con el público. Hay que escribir un texto para decirlo, entonces hay que pensarlo de manera oral, y la oralidad es la mejor manera de transmitir las cosas importantes si uno quiere hacerlo en grandes dimensiones.